El sobre era certificado, lo que significaba que alguien pagó extra para verme firmar por mi propia humillación. Adentro había una factura, una de verdad, con un logo arriba, una línea que decía, saldo pendiente, $80,000, y una fecha de pago a 30 días. Mi suegra me la había enviado 4 meses después de que el divorcio se hiciera oficial. Abajo, con su letra azul apretada, había escrito la única línea que me dijo todo sobre la familia con la que me había casado. La familia paga sus deudas. No llamé primero a un abogado. Abrí una carpeta verde que había guardado durante 7 años. Lo que envié de vuelta 48 horas después hizo que las cartas certificadas pararan para siempre. Bienvenidos de nuevo. Donde la persona más callada en la mesa muchas veces guarda los registros más cuidadosos y donde una voz suave puede saldar la deuda más ruidosa. Si los límites, los recibos y el respeto propio son la razón por la que estás aquí, dime en los comentarios desde donde estás mirando. Y asegúrate de suscribirte. Mi nombre es Anna Sford. Tengo 34 años y llevo cuentas para ganarme la vida. Esta es la factura que cambió todo. Leí esa factura 3 veces, de pie en la encimera de mi cocina. La primera vez me reí. Un sonido corto y seco al que ya no le quedaba mucho. La segunda vez noté los detalles porque los detalles son mi trabajo. Había un número de factura, una fecha, una línea que decía servicios de boda prestados, como si mi matrimonio hubiera sido un pedido de comida por el que ella todavía esperaba que le devolvieran el dinero. La tercera vez, la dejé sobre la mesa y miré mi propia mano, y mi mano estaba temblando, no por el dinero. Quiero dejar eso claro desde el principio. $80,000 es una cifra seria, pero he enfrentado cifras serias toda mi carrera y nunca ni una sola vez me he asustado. Lo que me sacudió fue algo más pequeño y peor. Marlene había tomado 7 años de mi vida y los había reducido a una sola línea que decía saldo pendiente. 7 años de fiestas, salas de espera de hospital y transferencias silenciosas que nunca mencioné. Ella había convertido todo eso en una cuenta por cobrar. Me quedé allí el tiempo suficiente para que el café se enfriara. Entonces mi teléfono vibró sobre la encimera y casi no miré porque ya conocía esa sensación en el pecho que dice que el día todavía no ha terminado contigo. Era un mensaje de Bethany, la hermana menor de Grant. 3 puntitos. Y luego un mensaje que cayó como una bofetada. ¿Sabes lo que debes? Me quedé mirándolo. No decía que crees que debes. No decía podemos hablar. Decía sabes lo que debes. Como si ya fuera un hecho decidido en una sala a la que yo no había sido invitada. Y fue entonces cuando entendí que la factura no era una mujer enojada actuando sola. Toda la familia había estado reuniéndose para hablar de mí. Habían construido una historia y en esa historia yo era la ladrona. Tienes que entender que es Millbrook para entender por qué una factura falsa podía asustarme. Es un pueblo pequeño en la parte plana del centro del estado. Del tipo que tiene una buena tienda de abarrotes, 2 iglesias y una memoria que nunca deja ir nada. En un lugar así, tu reputación no es algo suave. Es moneda. Te consigue un precio justo en el taller y un asiento adelante en un funeral, y el beneficio de la duda cuando alguien menciona tu nombre. Yo había pasado una década construyendo la mía, una factura cuidadosa a la vez. Así que cuando entré al mercado de Arland ese jueves, sentí el cambio antes de entenderlo. 2 mujeres que conocía desde hacía años estaban cerca de las verduras, y cuando me vieron, su conversación se detuvo medio segundo demasiado rápido. Una de ellas sonrió de la manera en que sonríes a un extraño sobre el que ya decidiste algo. La otra solo miró su carrito. Tomé mi leche y mi pan y lo oí cuando iba saliendo. Bajo, pero no lo bastante bajo. Le quitó todo a esa familia y dejó al pobre Grant sin nada. Esa era la historia. Esa era la versión de mí que ahora caminaba por mi propio pueblo usando mi cara. Y lo cruel de que hablen de ti es que no puedes pelear contra la niebla. No hay reunión a la que asistir. No hay formulario que llenar. Alguien te entrega un papel que nunca pediste y todos empiezan a tratarte como si ya lo hubieras interpretado. Llegué a mi auto y me senté allí con las compras en el regazo. No iba a llorar en el estacionamiento de Arland, pero entendí en ese momento que Marlene no me había enviado una cuenta. Me había enviado un veredicto y había mandado copias a todo el pueblo. Esta es la parte que la versión del pueblo dejó afuera. Antes de ser la mujer que dejó en ruinas a la familia Bass, yo era la chica que contaba cada dólar porque no había muchos para contar. Crecí a 30 millas de Millbrook en una casa donde la calefacción se bajaba en noviembre y seguía baja. Mi madre trabajaba en 2 empleos. Mi padre no estaba. Aprendí temprano que los números no mienten y la gente sí, y decidí que prefería confiar en los números. Pagué mis estudios en un community college, luego una certificación en contabilidad, y después el trabajo largo y lento de construir una lista de clientes, un pequeño negocio a la vez. A los 24, había ahorrado lo suficiente para comprar por mi cuenta una casita de 2 habitaciones en Sycamore Street, con mi propio nombre en la escritura.
Estaba orgullosa de esa casa de una manera para la que no tengo buenas palabras. Era la prueba de que una mujer cuidadosa podía construir algo que nadie pudiera quitarle. Lo que no vi en ese tiempo fue que mi mayor fuerza tenía una sombra. Yo arreglaba las cosas en silencio. Cuando las cuentas de un cliente eran un desastre, me quedaba hasta tarde y las arreglaba y nunca mencionaba las horas. Cuando alguien a quien amaba se ahogaba en una deuda, yo buscaba mi chequera antes de que terminara la frase. Guardaba recibos como otras personas guardan rencores, archivados y fechados, pero nunca se los mostraba a nadie. Me decía a mí misma que eso era bondad, que la generosidad verdadera no lleva la cuenta. Ahora creo menos en eso porque había una carpeta verde de acordeón en el cajón de abajo de mi escritorio y durante 7 años se había ido llenando en silencio con el verdadero costo de amar a personas que nunca pensaron devolverme nada. Solo que todavía no la había abierto. No sabía que estaba a punto de tener que hacerlo. Debería hablarte de Marlene porque un villano que no entiendes es solo una caricatura. Y Marlene nunca fue una caricatura. Creció en una granja que iba mal y se casó con otra que también luchaba, y pasó los años difíciles contando cada dólar 2 veces, porque nunca había un segundo dólar esperando detrás. Ella y Walter mantuvieron la propiedad de los Bass en pie durante sequías y malos mercados, y Marlene cuidaba el libro de cuentas de la familia como si fuera sagrado. Yo respeté eso alguna vez. Todavía lo respeto un poco, pero la dificultad hace cuentas extrañas en una persona. En algún punto de esos años flacos, Marlene dejó de creer que algo dado podía simplemente ser un regalo. En su mente, cada dólar que gastó en sus hijos era un préstamo esperando un pago en el futuro. Y el amor mismo era solo crédito prestado con intereses muy altos. Nada en esta familia es gratis, solía decir. Y lo decía sonriendo como si fuera sabiduría en vez de una advertencia. Cuando Grant y yo nos comprometimos, ella ofreció pagar la boda, y yo era joven y agradecida, y pensé que era bondad. Ahora sé que era una inversión. Estaba comprando una parte de un matrimonio que esperaba que aumentara de valor. Y en mi propia cena de ensayo, con una copa en la mano, se acercó y me dijo lo que yo pasaría años tratando de olvidar. Te casaste con alguien mejor, Anna. Lo menos que puedes hacer es ponerte al día. Yo me reí entonces porque pensé que estaba bromeando y porque todos a nuestro alrededor se estaban riendo. Ella no estaba bromeando. Me estaba leyendo las condiciones. Marlene no me odiaba por ser cruel o perezosa o infiel. Me odiaba porque su inversión había fallado. Y en su libro de cuentas, una inversión fallida no es una pérdida. Es una deuda que alguien todavía tiene que cubrir. Y ella ya había decidido que esa persona era yo. La gente cree que un matrimonio termina por una sola gran cosa. El nuestro terminó por 1000 cosas pequeñas y casi todas tenían signos de dólar. Grant no era un monstruo. Quiero ser justa. Incluso ahora. Era amable y gracioso y totalmente incapaz de sentarse en la misma habitación con un problema. Cuando el préstamo de su camioneta se fue al fondo en nuestro segundo año, yo lo pagué. $18,400. Y me dije a mí misma que eso es lo que hacen las parejas. Cuando lo arrestaron por manejar borracho en el tercer año, contraté al abogado y pagué las multas porque la otra opción era verlo perder su licencia y su trabajo en un pueblo que recordaría ambas cosas para siempre. Cuando el techo de su madre falló en una tormenta de enero, también escribí ese cheque, porque ella era familia, y la familia no deja que una viuda se quede bajo un techo con goteras. Impuestos atrasados que él había escondido. Un camión de comida que juraba que cambiaría nuestras vidas y abandonó en un lote rentado en menos de un año. Cada vez que yo buscaba mi chequera, y cada vez que la anotaba, no porque pensara cobrarlo. Quiero que escuches eso. Ni una sola vez pensé en ello como un préstamo. Pensé en ello como el libro de cuentas de un matrimonio, la aritmética normal de 2 personas construyendo una vida. Pero algún viejo instinto en mí, el de la casa fría y los 2 trabajos, hizo que de todos modos guardara el registro. La fecha, la cantidad, la razón, capturas de pantalla de las transferencias, los cheques cobrados doblados dentro de esa carpeta verde y olvidados. No habría podido decirte por qué lo hacía. Solo sabía que una mujer que creció viendo cómo los números la salvaban no tiraba un recibo. Resulta que ese instinto del que casi me avergonzaba era lo único que iba a salvarme. No dejé a Grant en medio de un incendio. No hubo gritos, ni lanzamiento de anillos, ni una traición de película para que el pueblo la masticara. Lo que pasó fue más silencioso, creo, más triste. Me desperté una mañana a los 33 años y me di cuenta de que yo había sido la única adulta en mi propio matrimonio durante años y que estaba cansada de una forma que el sueño no podía tocar. La gota final tampoco fue dramática. Fue una cuenta conjunta. Grant dejó que su madre lo convenciera de sacar dinero de nuestros ahorros compartidos para cubrir uno de sus gastos de la granja sin decirme. Y cuando lo descubrí, él ni siquiera vio el problema. Ella lo necesitaba, dijo. Como si eso lo resolviera. Como si nuestros ahorros fueran solo el fondo de reserva de Marlene con una demora incorporada.
Me senté con eso durante mucho tiempo. Luego hice lo que siempre hago. Me organicé. Me reuní con una abogada. Reuní nuestros registros. Y presenté todo de forma limpia, justa, sin pedir nada que no fuera ya mío. Me quedé con mi casa de Sycamore porque siempre había sido mía. No toqué la granja. No le pedí a Grant ni un centavo, ni siquiera las decenas de miles que estaban en esa carpeta verde. Solo quería salir con mi dignidad intacta. El juez firmó los papeles un martes gris de marzo, y yo manejé de regreso a mi casa silenciosa y pensé, ese es el final. Yo creí que el divorcio era una puerta cerrándose suavemente detrás de mí. Marlene creyó que era el día en que por fin vencía su ciclo de cobro. Y 4 meses después, un sobrecertificado cayó sobre mi encimera para demostrar cuál de las dos había entendido la situación. Yo había pensado que firmar los papeles terminaba las cosas. Ella había pensado que firmar los papeles significaba que por fin era hora de enviar la factura. La mañana después de que llegó la factura, llamé a Rebecca Hall, la abogada que llevó mi divorcio. Le leí todo, línea por línea, y hubo una pausa y luego se rió, que no es lo que esperas de una abogada que te cobra por hora. Anna, dijo, esto no es una factura. Es un papel con delirios de grandeza. Me lo explicó de forma clara. El dinero ganado durante un matrimonio es propiedad de ambos esposos, excepto por unas pocas excepciones muy limitadas. Un esposo no puede simplemente cobrarle al otro por un regalo de boda años después de que pasó, y una suegra tiene todavía menos derecho a hacerlo. Legalmente, Rebecca me dijo, esto no es nada. No le pagues ni un centavo. Ni siquiera lo honres con un cheque. Sentí que algo se aflojaba por primera vez en mi pecho desde que llegó el sobre. Y entonces Rebecca dijo lo que me lo apretó otra vez. Pero escúchame bien, dijo. Legalmente, no es nada. Socialmente, le acaba de dar a todo ese pueblo una historia, y a las historias no les importa la ley. Me senté despacio porque ella tenía razón, y yo ya lo había sentido en el estacionamiento de Arland. Marlene no estaba tratando de ganar en un tribunal. Sabía que no podía. Estaba tratando de ganar en las bancas de la iglesia y en el pasillo de las verduras y en los estacionamientos, en todos los lugares donde la ley nunca aparece, pero donde todo el pueblo lleva la cuenta. Un juez tiraría su factura a la basura en 10 minutos. Pero ningún juez podía detener los susurros de Bethany ni hacer que esas 2 mujeres del mercado volvieran a mirarme a los ojos. La deuda no era real. El veredicto sí. Y entendí al colgar que, si quería recuperar mi nombre, no podía pelear esto donde Marlene era débil. Tendría que responderle donde ella creía que era fuerte. La segunda carta llegó 9 días después, y venía mejor vestida que la primera. Donde la factura había sido toda Marlene, esta llevaba disfraz. Estaba escrita a máquina en papel pesado, llena de frases como obligación pendiente y resolución de buena fe. Y estaba firmada por Dale Renae, asistente legal. Dale es primo de Marlene, un hombre que trabaja en la recepción de una oficina de abogados en un condado a 2 horas y que ha pasado toda su vida queriendo que la gente crea que es abogado. La carta amenazaba con llevarme a un juzgado de reclamos menores. Sugería, con ese tono aceitoso y servicial, que el asunto también podía resolverse mediante mediación comunitaria en la iglesia, donde podrían prevalecer las cabezas más frías. La leí 2 veces y sentí que el estómago se me caía, no porque me asustara legalmente, sino porque ahora veía la forma del plan. Marlene no iba a demandarme. La carta de Dale era teatro, un accesorio diseñado para hacer que la factura pareciera lo bastante oficial como para que la gente razonable supusiera que debía haber algo de verdad. Y mencionar la iglesia no fue un accidente. Ese era el verdadero lugar del juicio. Iban a meter a toda la congregación en esto, envolver la extorsión en el lenguaje de la familia y la fe, y contar con que yo estuviera demasiado orgullosa o demasiado cansada para aparecer y defenderme. Era inteligente. Se lo concedo a Marlene. Había encontrado el único lugar donde su debilidad no importaba y la mía sí. Donde una viuda con una queja le gana a una exesposa con una escritura todas las veces. La firma de Dale estaba abajo de la página como una mancha. Puse la carta junto a la factura en mi escritorio. 2 pruebas en un caso que se estaba juzgando en un tribunal sin reglas. Y me di cuenta de que todavía no terminaban de construir su historia. Estaban a punto de darle un escenario. Bethany hizo la parte que Marlene estaba demasiado orgullosa para hacer ella misma. Lo hizo público. No en voz alta, no de una forma que pudiera señalar, sino en las pequeñas formas venenosas que un pueblo pequeño entiende. Publicó en el grupo de la comunidad, el que usa toda la iglesia para organizar comidas y cadenas de oración, algo lo bastante vago para negarlo y lo bastante directo para pegar. Orando por nuestra familia en una temporada difícil. Algunas personas toman y nunca piensan en lo que deben. Qué triste verlo. Sin nombres. No necesitaba nombres. Para esa misma tarde,
3 personas diferentes me habían mandado mensajes con alguna versión de todo bien. Y una mujer mayor a la que apenas conocía me escribió para decir que lamentaba mucho lo que yo estaba pasando, con un tono que dejaba claro qué lado de la historia ya había creído. Me senté en mi sofá y sentí el viejo calor subir por mi cuello. Las ganas de defenderme, de escribir toda la verdad en una publicación larga y furiosa y oprimir enviar. De hecho empecé a escribirla, párrafo tras párrafo, cada dólar, cada año, cada cheque silencioso que había escrito para personas que ahora me llamaban ladrona. Mi dedo quedó sobre el botón y entonces me detuve porque oí mi propia voz en mi cabeza, la que me ha mantenido firme toda mi vida. No discuto con números con la gente, pensé. Les muestro los números. Bethany quería una pelea en los comentarios. Una lucha en el barro donde gana la persona que suena más fuerte y más herida. Esa era su arma y la de su madre. La actuación pública del sufrimiento. Nunca había sido la mía. Borré cada palabra que había escrito. Luego cerré la aplicación y abrí el cajón de abajo de mi escritorio. Por primera vez en años, saqué la carpeta verde. Quiero contarte sobre la decisión que tomé esa noche porque es el punto de giro de toda esta historia. Yo podría haber peleado contra Marlene de la misma forma en que ella peleaba contra mí. Podría haber igualado sus susurros con los míos, publicar mis quejas contra las suyas, y convertir a todo el pueblo en público para una pelea a gritos entre 2 mujeres en las que nunca volverían a confiar del todo. Eso era lo que ella esperaba. Para eso estaba hecha la trampa. Pero he pasado mi vida aprendiendo una verdad simple sobre el conflicto. No vences a alguien recogiendo su arma. Lo vences usando la tuya. El arma de Marlene era el ruido, la vergüenza, la niebla de una historia sin pruebas detrás. La mía era lo contrario. Y siempre lo había sido. Documentación, hechos fríos, fechados, imposibles de negar. Así que tomé una decisión, allí sentada con la carpeta verde en mi regazo. No iba a defenderme. Defenderte suena a culpa. Iba a rendir cuentas de mí misma, que no suena mucho hasta que ves cómo se hace bien. Tomé el teléfono y llamé a Tom Beck, un contador con quien he intercambiado trabajo durante años, un hombre tan alérgico a exagerar como yo. Le dije lo que necesitaba. Quiero un estado de cuenta formal y detallado, dije. Todo lo que alguna vez pagué por esa familia, cada fecha, cada cantidad, cada cheque cobrado, con fuente y total en papel membretado. Se quedó callado un segundo. Anna, dijo con cuidado. Sabes que tengo que preguntarte por qué. Le dije la verdad. Porque alguien me envió una factura. Tom. Solo voy a asegurarme de que la cuenta esté completa. Dijo que la tendría en unos días. Colgué y miré la carpeta, gruesa con 7 años que nunca me había permitido sumar. Todavía no sabía el total. Estaba a punto de averiguarlo. Abrir esa carpeta fue más difícil de lo que esperaba. Es una cosa extraña sentarte por fin a contar cuánto te costó tu bondad. Extendí el contenido sobre la mesa del comedor bajo la buena lámpara como hago con la caja de zapatos llena de recibos de un cliente. Y me obligué a ir despacio. Había estados de cuenta bancarios con líneas marcadas en amarillo, confirmaciones impresas de transferencias, fotocopias de cheques cobrados por ambos lados, las firmas en la letra suelta de Grant y la apretada de Marlene. Había notas que yo misma me había escrito, solo fechas y cantidades y 1 o 2 palabras de razón. En la taquigrafía que solo yo puedo leer, 7 años de ella. Había archivado cada papel la noche en que pagué y nunca volví a ver ninguno. Y verlos todos juntos ahora era como conocer a una versión de mí que había estado tratando de no ver. Era tan generosa, esa mujer en el papeleo, y era tan silenciosa al respecto que la gente a la que había rescatado se había convencido de que nunca pasó. Ordené las páginas en montones por año, luego por persona. Mis manos moviéndose solas, como lo hacen cuando el trabajo es familiar y lo que siento por debajo no lo es. Camioneta, abogado, techo, impuestos, camión de comida, matrícula, funeral. Cada montón. Un pequeño monumento a un momento en que yo había decidido que amar significaba cubrir la diferencia. Casi estaba firme, casi en el ritmo limpio y frío de los números, cuando llegué al fondo de la carpeta y encontré algo que había olvidado que estaba allí. Una sola hoja, más vieja que las demás, guardada plana contra la parte de atrás, así que no la había visto en años. Mi mano se detuvo. La saqué y leí una sola línea escrita con una letra que no era la mía, y tuve que sentarme por completo en el piso del comedor. La hoja era un recibo de la tienda de alimentos para animales de Millbrook, de hacía 5 años, suave en los dobleces. En el frente había una lista normal de materiales para una cerca. En la parte de atrás, con tinta azul ya desvanecida, había una sola línea escrita con la letra de Walter Bass. Guarda tus recibos, Anna. La bondad y la prueba nunca fueron enemigas. Recordé el día en que le escribió, aunque en ese momento no lo había entendido. Fue unos meses antes de que su corazón dejara de funcionar.
Me había pedido que lo ayudara a ordenar los libros de la granja porque su vista ya fallaba y Marlene cuidaba el libro con tanto celo que ni siquiera lo organizaba. Y yo pasé una tarde en su mesa de cocina haciendo que sus columnas cuadraran. Cuando terminamos, me miró un largo momento, ese hombre viejo y callado que veía más de lo que decía, y escribió esa línea en el pedazo de papel más cercano y me lo puso en la mano. Yo pensé que era solo un consejo de granjero sobre impuestos. Lo guardé y lo olvidé. Sentada en el piso de mi comedor 5 años después, por fin escuché lo que en realidad me estaba diciendo. Él conocía a su esposa. Conocía la manera en que llevaba la cuenta, la manera en que podía convertir un regalo en una deuda si alguna vez le convenía. Y me estaba advirtiendo con suavidad, de la única forma en que un hombre como Walter podía hacerlo, que un día yo necesitaría probar que había sido buena, porque ser buena no sería suficiente por sí solo. Así que puse su recibo sobre la mesa junto a los 7 montones, y me permití sumar todo por primera vez. Préstamo de la camioneta, 18,400. El abogado y las multas por conducir borracho, 9,200. El techo de Marlene, 14,500. Los impuestos atrasados de Grant, 11,300. El camión de comida, 16,000. La matrícula de Community College de Bethie, 7,600. El propio funeral de Walter, 6,800. Porque cuando él murió, yo fui quien silenciosamente pagó para enterrarlo. Revisé la cinta 2 veces para estar segura. Y luego me senté bajo la luz de la lámpara y miré un número que había pasado 7 años negándome a ver. Tom Beck llamó 2 días después, y su voz tenía una calma cuidadosa. Reconocí el sonido de una persona de números entregando una cifra que significa más de lo que dice. La revisé 3 veces. Anna, dijo, crucé cada cheque con los estados de cuenta, todas las fuentes. Me leyó el total, y yo ya lo sabía porque había hecho la misma suma en el piso de mi comedor, pero oírlo en su voz firme lo hizo real de una manera que mis propias cuentas no habían logrado. $83,800. Me quedé con el teléfono en la oreja e hice la única cuenta que importaba. Marlene me había cobrado 80,000. Durante 7 años, sin que nadie se lo pidiera, sin decir ni una sola palabra al respecto. Yo ya le había pagado a esa familia 83,800. No solo había cubierto su factura. La había pagado de más por $3,800 años antes de que ella le escribiera. Hay un tipo especial de silencio que vive dentro de un hecho así. No era triunfo. No tenía ganas de celebrar. Era más parecido al vértigo, como si el piso de toda la historia se inclinara debajo de mí. Todo lo que me habían llamado se daba vuelta en una sola línea. Ella dejó a la familia sin nada. Eso era lo que el pueblo creía. Y la verdad, con fecha, prueba y guardada en una carpeta, era exactamente lo contrario. Yo era la que los había mantenido a flote. Yo era la diferencia entre la familia Bass y la versión de esa familia que habría perdido la granja. Tom me preguntó en voz baja qué quería que hiciera con el estado de cuenta. Le dije que lo pusiera en papel membretado, lo firmara y me enviara 2 copias limpias. Luego colgué y me quedé mirando el número hasta que dejó de parecer una acusación y empezó a parecer una respuesta. Ahora solo tenía que decidir cómo entregarla. No voy a fingir que estaba por encima de querer incendiarlo todo. Ahora tenía los recibos. Tenía una cifra que hacía que la factura de Marlene pareciera una mentira dicha a plena luz del día, que era exactamente lo que era. Y tenía el mismo grupo comunitario que Bethany había usado para envenenar mi nombre ahí mismo en mi teléfono, esperando. Yo podría haber publicado todo. El estado de cuenta, los cheques cobrados, el funeral que yo había pagado mientras ellos me llamaban ladrona. Podría haber escrito una publicación devastadora y dejar que todo el pueblo viera cómo la historia de la familia Bass se derrumbaba bajo el peso de su propia aritmética. Llegué incluso a abrir la aplicación. Hasta tenía lista la foto del estado de cuenta de Tom para adjuntarla. Mi dedo se quedó sobre la pantalla durante un largo y feo minuto mientras lo imaginaba. Los comentarios cambiando, la reivindicación, Marlene sintiendo por fin exactamente lo que me había hecho sentir en ese estacionamiento. Y entonces la cerré. No porque yo sea una santa. Quiero ser honesta sobre eso. La cerré porque por fin entendí la trampa hasta el fondo. La humillación pública era su arma, no la mía. En el segundo en que publicara, me convertiría en otra mujer más gritando su dolor hacia un pueblo que guardaría a las 2 en la carpeta de conflictivas y seguiría adelante. La verdad se perdería en el ruido, que es el único lugar donde una mentira como la de Marlene puede sobrevivir. No. Si iba a responderle, le respondería con la verdad en voz alta frente a testigos, pero mis términos, de una forma que nadie pudiera reducir a una cadena de comentarios. Yo también quería un público. Solo quería que la verdad fuera la que estuviera en el escenario, no mi enojo. Dejé el teléfono y 2 días después llegó la invitación que me dio exactamente la sala que necesitaba. La invitación llegó por medio de Grant, lo cual ya era una forma de cobardía.
Un mensaje de un hombre demasiado blando para llamar. Mamá hará la cena del 40 aniversario de la granja en el salón de la iglesia el sábado, escribió. Toda la familia. Mucha gente de la congregación. Ella cree que sería bueno que vinieras y arregláramos esto como adultos. Lo leí 3 veces y cada vez entendí un poco mejor el plan. Marlene no me estaba invitando a hacer las paces. Estaba construyendo un tribunal y llamándolo celebración. 40 años de la granja Bass, la viuda que la mantuvo unida. Toda la congregación reunida para honrarla. Y allí, en medio de todo, la exesposa desagradecida que le debía $80,000 a la familia. Ella se pondría de pie frente a todos los que llevaba 9 días preparando. Y mencionaría la deuda con suavidad, con tristeza, de la manera en que hace todo, y contaría con la multitud y las velas y mi propio orgullo para que hicieran el resto. O yo no iría, y mi ausencia confirmaría la historia, o iría y me derrumbaría, y mi derrumbe también la confirmaría. Había diseñado una sala sin salida para mí. Ese fue su error porque Marlene había pasado tanto tiempo pensando en el escenario que construyó que ni una sola vez se preguntó qué podría llevar yo a ese escenario. Ella quería un público. Yo también. Y por primera vez en meses, nuestros intereses coincidían perfectamente. Le respondí a Grant con algo corto y tranquilo. Dile a tu madre que allí estaré. Luego bajé el teléfono y miré las 2 copias limpias del estado de cuenta de Tom en sus sobres impecables sobre mi escritorio, junto a una sola página de Rebecca. Le había pedido que la escribiera. Ella quería un público. Yo también. Pero para un espectáculo muy distinto. Antes de llevarte a ese salón de iglesia, déjame decirte algo directamente porque sé que algunos de ustedes están ahí queriendo atravesar la pantalla para decirme que solo pagara y ya terminara con todo. Créeme, entiendo el cansancio. Entiendo querer la calma más de lo que quieres la verdad. Pero hay una diferencia entre mantener la paz y dejar que alguien reescriba toda tu vida. Y yo ya había vivido 7 años del lado equivocado de esa línea. Si alguna vez te han cobrado por tu propia bondad, escribe recibos en los comentarios porque te prometo que no estás solo. Y quédate conmigo porque la carpeta no es el giro. La cena sí lo es. Esa semana me preparé como me preparo para cualquier cosa que importa. No con enojo, sino con orden. El estado de cuenta de Tom volvió exactamente como lo había pedido, en el papel membretado de su firma. Cada línea con fecha y fuente, el total en negritas abajo, copias de los cheques cobrados sujetas detrás como una columna vertebral. Debo admitirlo. Era un trabajo hermoso en la forma en que algo es hermoso cuando es simple y completamente verdadero. Le pedí a Rebecca una página más, una carta corta y clara en el papel de su despacho diciendo que la factura que yo había recibido no tenía ninguna validez legal, que los fondos matrimoniales no son una deuda que un familiar puede cobrarle a otro años después de que pasó. No iba a empezar con la ley, pero quería tenerla en la mano por si alguien en esa sala confundía el papel de Marlene con algo real. Deslicé ambos documentos dentro de 2 sobres y los puse junto a mis llaves. Dejé lista mi ropa la noche anterior. Nada elegante, el tipo de ropa buena y sencilla que usas para ir a la iglesia. Y el sábado por la tarde manejé hasta el salón de la iglesia con la verdad sentada a mi lado. El salón de la iglesia estaba arreglado como esa iglesia hace todo, cálido y un poco gastado. Mesas plegables en filas largas bajo luces amarillas, el olor a café de iglesia y pollo asado llenando el aire. Había una pancarta sobre el escenario que decía celebrando 40 años de la granja de la familia Bass. Marlene no había escatimado en nada. Estaba sentada al frente de la mesa más larga como una matriarca dirigiendo su corte. Y cuando entré, vi cómo la noticia de mí viajaba por la sala como una ola, cabezas girando, conversaciones bajando, el silencio especial de muchas personas fingiendo que no estaban esperando exactamente esto. Bethany me vio y me dio una pequeña sonrisa tensa. La sonrisa de alguien que cree que ya ganó. Dale Erenae también estaba allí, rondando cerca de Marlene con una carpeta propia, jugando a ser abogado. Y Grant. Grant estaba cerca de su madre, y cuando nuestras miradas se cruzaron, apartó la vista tan rápido que casi pareció un reflejo de susto. Encontré un asiento cerca del centro del salón, no escondida atrás, no atacando adelante. Puse mi pequeño montón de sobres sobre la mesa frente a mí y crucé las manos y esperé. Quiero que imagines toda la sala en ese momento porque Marlene lo había montado a la perfección. Cada rostro estaba listo para ver a una viuda pedirle con suavidad a una ladrona que hiciera lo correcto. Todos estaban tan seguros de la obra que estaban a punto de ver. Yo estaba sentada en medio de todo eso, tranquila como un domingo, y sentí algo que no había sentido desde que el sobrecertificado cayó sobre mi encimera. Me sentí firme porque por primera vez sabía algo que toda la sala no sabía. Y Marlene, levantándose ahora desde la cabecera de la mesa, tocando su vaso de agua con una cuchara, no tenía idea de que estaba a punto de darme la palabra. Marlene se puso de pie, y la sala quedó en silencio como las salas quedan para ella, por respeto y un poco de miedo. Agradeció a todos por venir. Habló de Walter,
de 40 años de amaneceres y sequías y de resistir. Y era buena. Se lo concedo. Su voz quebrándose en los lugares correctos. Y luego giró lenta y tristemente hasta quedar mirándome directamente. Y todo el salón giró con ella. No quería hacer esto aquí, dijo con una voz hecha para conmover. Pero esta familia siempre ha creído en manejar las cosas con honestidad frente a la gente que importa. Anna, ¿sabes por qué el Señor puso esto en mi corazón esta noche? Pagué tu boda, $80,000 de los ahorros de una viuda, porque creía en ti. Y cuando dejaste a mi hijo, dejaste esa deuda atrás como si no significara nada. Dejó la frase colgando. Algunas personas se movieron en sus asientos. En algún lugar detrás de mí, alguien murmuró. He orado por esto, siguió Marlene, y siempre vuelvo a la misma verdad simple. La familia paga sus deudas. Esa era la línea. Su línea, la del final de la factura, ahora dicha en voz alta frente a toda la congregación, vestida de fe y dolor y amor herido de viuda. Era magistral, honestamente. La mitad de la sala ya estaba asintiendo. Se había mostrado a sí misma como la imagen de la dignidad, y a mí como la imagen de una mujer que le había robado a una madre en duelo. Luego cruzó las manos y me miró con algo que casi parecía ternura, la parte más cruel de todas. Y dijo las palabras que estaban hechas para romperme. Así que te lo preguntaré frente a todos. ¿Cuándo vas a arreglar esto? Y todos los rostros de ese salón se giraron para verme desmoronarme. Me puse de pie despacio, no rápido, no a la defensiva, solo una mujer levantándose en una sala silenciosa. Sentía todos los ojos sobre mí, esperando lágrimas o gritos, el rubor culpable o el estallido feo que probaría que Marlene tenía razón. No les di nada de eso. He aprendido que la voz más tranquila en una sala ruidosa es la que la gente al final se inclina a escuchar. Gracias, Marlene, dije, y mi voz salió pareja y clara. Tienes razón en una cosa. De hecho, tienes razón en la más importante. E hice una pausa y dejé que la sala contuviera el aliento porque podía sentir que ella se preparaba para una pelea que estaba segura de ganar. La familia paga sus deudas, dije. Yo también lo creo. Siempre lo he creído. Entonces algo cruzó el rostro de Marlene, la primera grieta, porque ella esperaba que yo lo negara, que discutiera la factura, que me hiciera pequeña y defensiva. En vez de eso, estaba de acuerdo con ella, y el acuerdo era el único movimiento para el que no se había preparado. Bajé la mano y tomé el primero de mis sobres, y lo sostuve con suavidad, sin prisa, de la manera en que sostienes algo de lo que estás segura. Tú pagaste mi boda, dije. Y no me voy a parar aquí a fingir que no lo hiciste. Eso fue real, y fue generoso, y nunca lo he olvidado. Algunas personas se relajaron, pensando que esta era la parte donde yo me rendía. La barbilla de Marlene se levantó, la victoria ya reuniéndose en su postura. Pero antes de abrir esto, dije, y miré ahora a todos en la sala, a los vecinos y los primos y la congregación que ella había reunido para verme perder. Asegurémonos de que todos aquí escuchen ambos lados del libro de cuentas. Porque una deuda es un documento de 2 lados, y yo he guardado mi copia. Abrí el primer sobre, pero todavía no para sacar el estado de cuenta. Saqué la sola página de Rebecca y la levanté, abierta, para que vieran que era papel membretado real, de un despacho real. No voy a aburrirlos con lenguaje de abogados, dije, porque no vine aquí a esconderme detrás de eso. Pero como he estado circulando una factura y una carta de un asistente legal amenazando con ir a la corte, creo que todos ustedes merecen saber lo que mi abogada dice sobre eso. La leí de manera simple, solo lo más importante. Que el dinero ganado durante un matrimonio pertenece a ambos esposos. Que no hay base legal, ninguna, para que un miembro de la familia le cobre a otro por un regalo de boda después de un divorcio. Que la factura que recibí sería desechada en cualquier tribunal de este estado en unos 10 minutos. Bajé la página. Al otro lado del salón, vi cambiar algunas caras. Daler Enae de pronto encontró algo muy interesante en sus propios zapatos. 2 de los hombres mayores que habían estado asintiendo con Marlene ahora se miraron entre sí de la forma en que lo hace la gente cuando se da cuenta de que ha estado apoyando al equipo equivocado. La expresión de Marlene se endureció porque ella conocía esta parte. Claro que sí. Nunca había creído que la factura resistiría en una corte. Ese nunca fue el punto. Pero quiero dejarles algo claro a todos ustedes, dije, y dejé la carta de Rebecca sobre la mesa. No vine aquí a ganar una discusión legal. Podría haber tirado esa factura a la basura y no volver a pensar en ella jamás. Marlene sigue hablando de una deuda, de arreglar las cosas, de lo que la familia debe. Así que hagámoslo de verdad. Cerremos la cuenta, toda. Y metí la mano en el segundo sobre y saqué el estado de cuenta de Tom, y toda la sala quedó inmóvil. Desdoblé el estado de cuenta de Tom y lo leí en voz alta despacio, una línea a la vez, de la forma en que se lee un veredicto. Les dije que llevo cuentas para ganarme la vida. Dije. Así que cuando Marlene me mandó una factura,
Hice lo que siempre hago. Me aseguré de que la cuenta estuviera completa. Aquí está todo lo que pagué por esta familia durante 7 años. Cada dólar con fuente, cada cheque cobrado, preparado y firmado por un contador con licencia. Y luego empecé. El préstamo de la camioneta de Grant cuando se fue al fondo. $18,400. Dejé que cayera, y luego seguí. El abogado y las multas después de su arresto por manejar borracho. 9,200. Oí la primera respiración fuerte en algún lugar a mi izquierda. El techo de Marlene. El invierno en que se dañó. 14,500. Esa cantidad hizo girar cabezas porque la mitad de esas personas habían estado bajo ese techo. Los impuestos atrasados de Grant, los que escondió, 11,300. El camión de comida, 16,000. Con cada número, una cara en la sala se caía. La historia con la que habían entrado se iba rompiendo en silencio. Luego llegué a la línea que había temido y necesitado. La matrícula de Betsy, dije. Y la miré. En el Community College, terminé. $7,600. Bethany se puso blanca. Abrió la boca y no salió nada porque ella era quien había escrito que algunas personas toman y toman. Y ahora toda la sala sabía quién había pagado por su título. Quedaba una línea. El salón se había quedado tan silencioso que podía oír el sonido de la cafetera al fondo. Marlene estaba de pie, muy quieta, con la victoria saliéndose de su postura centímetro a centímetro. Y Grant tenía los ojos fijos en la mesa como un hombre viendo cómo su propia casa se incendia. Una más, dije, y esta es la que necesito que todos escuchen. Miré la última línea del estado de cuenta de Tom y luego levanté la vista porque ésta no necesitaba leerla del papel. Cuando Walter murió, dije, y mi voz siguió firme aunque su nombre todavía me cuesta algo. Esta familia no tenía el dinero para enterrarlo. Lo sé porque fui yo quien en silencio lo pagó. Su funeral, $6,800. En alguna parte del salón, una mujer se llevó la mano a la boca. Marlene hizo un pequeño sonido, como si le hubieran quitado el aire, porque de todo lo que había en esa hoja, esta era la línea con la que nunca contó, la que se permitió olvidar. Le di a la sala un momento. Luego cerré la cuenta de la única forma que sabe hacerlo una contadora. Así que sumémoslo, dije, como quiere Marlene. Camioneta, abogado, techo, impuestos, camión de comida, matrícula, funeral. $83,800. Eso es lo que le pagué a esta familia sin enviar ni una sola factura. Dejé que el número flotara en el aire. Y luego, con toda suavidad, cerré la cuenta. Marlene, me cobraste $80,000. Años antes de que escribieras esa factura, yo ya había pagado $83,800. Así que, con tus propias cuentas, las que tanto predicas, la familia paga sus deudas. Esta familia no me debe una disculpa. Me debe $3,800. El silencio después de eso fue lo más ruidoso que he oído en mi vida. Nadie se movió. Bethany miraba su regazo. Grant se había puesto gris. Y Marlene, que había construido toda esa sala para verme arrodillarme, estaba de pie en la cabecera de su propia celebración con la boca moviéndose y sin poder sacar sonido, hasta que algo detrás de sus ojos por fin se rompió y se agarró del borde de la mesa y empezó a deshacerse. La compostura de Marlene se fue de una sola vez, como una presa que no gotea antes de romperse. «¿Cómo te atreves?», dijo, y salió bajo y temblando, luego subió. «¿Cómo te atreves a levantarte en la celebración de mi familia y humillarme así?». Su mano golpeó la mesa. «Esto es privado. Esto es asunto de familia. No tienes derecho». Pero la sala ya no estaba con ella, y ella podía sentirlo. Y eso fue lo que la deshizo. Cuanto más alzaba la voz, más se inclinaba el salón hacia mí porque todos allí acababan de ver que el dolor de la viuda resultó ser una factura y que la ladrona resultó ser la mujer que había enterrado a su esposo. Se volvió hacia la congregación. Ya fuera de control. ¿Van a creerle a ella? Una mujer que abandonó a mi hijo. Retorció los papeles. Hizo que sonara bien. Eso es lo que hace la gente como ella. La gente como ella. Las palabras quedaron ahí. Feas. Y vi a vecinos de dos familias decidir en silencio que ya habían oído suficiente. Y entonces, en medio del derrumbe de su madre, Grant por fin habló. «Mamá», dijo, apenas por encima de un susurro. «Mamá, para». Se puso de pie y no la miró a ella. Y tampoco me miró a mí del todo. «Ella tiene razón», dijo. «Todo es verdad. Cada dólar». Anna pagó todo eso. La sala lo oyó. Marlene lo oyó. Y eso le pegó más fuerte que cualquier cosa que yo hubiera dicho, que su propio hijo confirmara la cuenta frente a todos. Grant se volvió hacia mí entonces, y por un segundo vi al hombre con el que me casé, el amable, el que nunca fue cruel, solo débil.
Nunca debiste haber tenido que cargar con todo eso, dijo. Bajo y cierto. Y con 5 años de retraso. Y voy a ser honesta contigo. Me llegó. Algo dentro de mí dolió con eso. Pero noté lo que hizo después. O mejor dicho, lo que no hizo. No vino a ponerse a mi lado. No quitó el peso de la historia de su madre con su propio cuerpo. Dijo su verdad. Y luego volvió a sentarse y me dejó allí de pie sola, exactamente como siempre lo había hecho. No levanté la voz. Esa es la parte de la que más orgullosa estoy, si se me permite estar orgullosa de algo de esa noche. Marlene seguía allí de pie, respirando con fuerza, esperando que yo la igualara, que le diera la sal a la pelea a gritos que le permitiría pintarnos a las dos como mujeres histéricas y salir como mártir. No iba a darle eso. Doblé despacio y con cuidado el estado de cuenta de Tom, como doblo cualquier cosa con la que ya terminé. Luego lo tomé, caminé los pocos pasos hasta la cabecera de la mesa y lo dejé suavemente frente a ella, junto a su plato intacto. Puedes quedarte con la factura, Marlene, dije, y mi voz era tan baja que toda la sala tuvo que quedarse quieta para oírla. Considérala pagada con intereses. Nunca te cobré. Miró el estado de cuenta como si fuera algo vivo. La familia paga sus deudas, dije. Te oí la primera vez. Y la segunda. Y cada vez que lo dijiste en estos últimos 4 meses. Así que yo ya pagué la mía, cada dólar, años antes de que lo pidieras. La tuya está saldada. No te estoy pidiendo los 3,800. No los quiero. Nunca quise que me devolvieran nada. Solo quería que dejaras de decirle a este pueblo que te robé, cuando la verdad es que yo soy la razón por la que todavía tienes un techo y una granja y una hija con diploma. Por un largo momento, solo me miró, y yo la vi buscar el viejo poder, el volumen, la autoridad de viuda que había manejado a esta familia por 20 años, y encontrar que ya no estaba allí. Entonces se quebró. ¡Fuera!, gritó, y su voz se partió en dos justo en esa palabra. ¡Fuera de la sala de mi familia! ¡Fuera! ¡Fuera! Estaba temblando, las 2 manos planas sobre la mesa, las tazas de café saltando por la fuerza de ello, una mujer gritando en una sala que ya la había dejado atrás. Y yo estaba en medio de todo ese ruido, y no dije otra palabra porque no hacía falta. Las mías ya habían sido dichas. Las suyas no volvieron a ser más que gritos. Me di vuelta para irme, y fue entonces cuando la sala me dijo todo lo que necesitaba saber. Una mujer mayor cerca del pasillo, alguien a quien reconocí de años de domingos por la mañana, se puso de pie en silencio y tomó mi abrigo del perchero antes de que yo llegara y me lo extendió de la manera en que ayudarías a una amiga, no a una extraña. Era una cosa pequeña. Significó todo. Mientras caminaba hacia las puertas, sentí que el cambio se completaba. En esas pequeñas maneras en que un pueblo pequeño muestra su decisión. Algunos de los hombres me asintieron con gravedad y respeto. Una mujer me tocó el brazo y dijo, tan bajo que solo yo pude oírlo, Dios te bendiga, cariño, con una voz a la que ya no le quedaba ninguna duda. Nadie miró a Marlene. Ese fue el veredicto más fuerte de todos. Ella seguía de pie en la cabecera de su celebración arruinada, y toda la sala simplemente le había dado la espalda, no con crueldad, solo de la forma tranquila en que la gente retira su creencia una vez que ve lo que la estaba sosteniendo. Daler en ella se había escabullido por una puerta lateral. Bethany estaba congelada, mirando la mesa donde la verdad sobre su matrícula todavía flotaba en el aire. Y el estado de cuenta de Tom estaba frente a Marlene, intacto, porque ni una sola persona en esa sala estaba dispuesta a seguir fingiendo que ella tenía derecho a algo. Empujé las puertas dobles hacia la noche fresca, y el sonido del salón quedó atrás. Mi auto estaba en el lote de grava bajo un cielo lleno de estrellas, paciente y normal, y caminé hacia él con el abrigo sobre el brazo y las manos, por una vez, completamente firmes. Entré. Me senté un segundo en silencio, y por primera vez desde que un sobrecertificado cayó sobre mi encimera y le dijo a todo el pueblo que yo era una ladrona, respiré hondo hasta el fondo y lo solté. Manejé a casa por la oscuridad, pasando por los campos y las tiendas cerradas, de vuelta a mi pequeña casa de Sycamore Street con mi nombre en la escritura. En el asiento del pasajero a mi lado estaba la carpeta verde, todos esos 7 años, y el viejo recibo suave de Walter guardado otra vez adentro. No dejaba de mirarlo en los semáforos. La bondad y la prueba nunca fueron enemigas. Él lo sabía. Había tratado de decírmelo en su propia mesa de cocina años antes de que yo entendiera que lo iba a necesitar. Que ser buena no iba a ser suficiente por sí solo, que un día alguien en quien confiaba trataría de convertir mi generosidad en un crimen, y que lo único que me salvaría sería el hábito silencioso del que casi me avergonzaba. Entré a mi cochera. Apagué el motor y me quedé allí un minuto oyendo el tic del auto enfriándose. Pensé que me sentiría triunfante. No fue así, no del todo. Lo que sentí fue ligereza, como cuando dejas una bolsa que has cargado tanto tiempo que ya habías dejado de notar su peso. Llevé la carpeta adentro y la puse de nuevo en el cajón de abajo de mi escritorio, donde había vivido todo ese tiempo.
Solo que ahora sabía exactamente qué había en ella y exactamente cuánto valía. Luego me fui a la cama en mi casa silenciosa y dormí mejor de lo que había dormido en meses. 2 días después, las cartas certificadas pararon. Sin disculpa, sin respuesta, sin amenaza final de dale, solo silencio. Y fue, me di cuenta, la primera cosa honesta que esa familia me había enviado en años. La historia no terminó con un estallido. Terminó de la forma en que estas cosas de verdad terminan, en cómo la opinión de un pueblo se va sentando poco a poco. La factura nunca volvió a mencionarse. Las cartas de Dale pararon tan de repente como habían empezado. Toda su torpe máquina simplemente se apagó una vez que ya no tuvo nada con que seguir funcionando. En Millbrook, el cambio apareció más en silencios que en palabras. Entré al mercado de Arlan la semana siguiente, y las 2 mujeres junto a las verduras no dejaron de hablar cuando me vieron. Una de ellas incluso me saludó. Así es como un pueblo pequeño pide disculpas, casi siempre. No con un discurso, solo dejándote volver a ser una persona normal. Bethany me escribió unos días después. Lo siento. Eso fue todo lo que dijo y me quedé mirándolo un largo rato. No le respondí de inmediato y no le respondí con enojo. Solo lo dejé estar. De la manera en que dejas algo quieto cuando todavía no estás segura de cuánto vale. Y al final, bajé el teléfono y lo dejé allí. Algunas cuentas las cierras y en otras simplemente dejas de seguir invirtiendo. Grant me sorprendió. Una semana después de la cena, llegó un sobre, y adentro había un cheque por $3,800, la diferencia exacta, escrito con su letra suelta y conocida. Sin nota. Lo entendí por lo que era, lo más cerca que ese hombre amable y débil podía estar de ponerse a mi lado. Nunca lo cobré. En vez de eso, hice algo que no puedo explicar del todo. Puse el cheque en un pequeño marco junto al recibo de la tienda de Walter, y colgué ambos sobre mi escritorio. La deuda y la prueba, la bondad y el registro. Y dejé la carpeta verde en el cajón de abajo, cerrada ahora, por fin saldada. Esto es lo que esos 7 años y esa noche tan ruidosa me enseñaron. Y es el único consejo que voy a dejarte. La bondad no es un préstamo, y el respeto propio no es una factura. Pero el día en que dejas de guardar prueba de tu propio valor es el día en que le entregas a otra persona la pluma para escribir tu total. Así fue como una sola factura resolvió 7 años de silencio. Una carpeta verde, una cena, un número que habló por sí solo. Si alguna vez has pagado por una familia que olvidó contar, dime en los comentarios una cosa que por fin pondrías en tu propia lista detallada. Comparte esto con alguien que necesite recordar que los recibos y el amor nunca fueron enemigos. Y suscríbete. Guarda tus recibos. Te veré en el próximo.